Listo. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos allí a ubicarnos rápidamente porque el tiempo ya empieza a hablar, ¿cierto que sí? No, mentira, estamos bien de tiempo. Aquí nos podemos ir mañana, hacemos vigilia de una vez. Muy bien. Vamos entonces a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 19. ¿Listo? En Éxodo capítulo 19 vamos a leer los versículo 3 al versículo 5. Versículo 3 al versículo 5. Vamos a poner mucho cuidado a la lectura. Dice: Moisés subió a encontrarse con Dios. ¿A qué subió Moisés? ¿A qué subió Moisés? A encontrarse con Dios. Muy bien. Buena idea, buen plan, ¿cierto que sí? El mejor plan de la Semana Santa es ir al monte a encontrarnos con Dios. Amén. Y ustedes han tenido a bien venir al monte, venir al templo para encontrarse con Dios. Dice: Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, estoy en el 6 ya, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Qué interesante ese diálogo de Moisés con Dios. O Dios con Moisés. Y Dios le dice a él algunas cosas que había que informarle. Pueden seguirse leyendo después, antes de acostarse, el resto del capítulo. Pero el tema que nos tiene hoy aquí está de color blanquito ahí. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Qué dice? El santuario, un lugar de encuentro y salvación. Pues ahí les voy a compartir solo el tema de hoy de una serie de campaña que tengo sobre el santuario. Y uno de los temas centrales es este, y por eso quise compartirlo. Y ustedes notarán la conexión que hay entre el tema del miércoles, el tema de ayer, y mañana vamos a conectarlo con el número 4. El santuario, un lugar de encuentro y salvación. ¿Por qué será el santuario un lugar de encuentro? Vamos a mirar algunas frases, algunos conceptos, algunas ideas que han dicho algunos de nuestros autores de alta alcurnia en nuestra iglesia, empezando por la sierva del Señor, Elena G. de White, como todos sus siervos. Y miren, vamos a mirar allí importantes. Miren lo que dice el pastor Howell. El santuario también fue diseñado para preservar la diferencia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. Al mismo tiempo, demostrar que Dios siempre estará en medio de ¿quién? De sus hijos o ingratos hijos. Ahora, hay una declaración, una paráfrasis de allí de Éxodo 19, 1 al 12. Encontramos la siguiente declaración: pon un cerco, dice Dios, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Pon, ¿qué cosa? Un cerco para que el pueblo no pase. Recordemos un momentico, Dios le dice a Moisés que el pueblo se prepare durante 3 días porque me voy a presentar ante ellos desde el monte. Y el pueblo de Israel se prepara, ayuna, ora, se cambia sus vestiduras, se organizan, se ponen bonitos, etcétera, tanto física como espiritualmente.
y llegan al pie de la montaña, pero Dios le dice que de ahí no pase nadie, y colocó un cerco, unas vallas que utilizan hoy día, ¿cierto? Y entonces, ¿con qué propósito? Porque es que a partir de la valla en adelante ese lugar era santo. ¿Quién estaba pisando la montaña? ¿Quién estaba en el monte? Dios. Interesante. Ahora bien, miren que hay una cosa muy interesante allí. ¿Cuál era el propósito? Indicando que hay una diferencia entre lo limpio y lo impuro. ¿Sí notan? Dios le está diciendo de una manera muy sencilla al pueblo: ustedes son pecadores. Yo soy santo. Por lo tanto, no hay relación entre el pecado y la santidad. Tiene que haber un muro de separación, pero yo vengo para calmar las aguas. Yo vengo para que ese muro de separación, a través de Cristo, desaparezca. Y es ahí donde el santuario terrenal se considera como adventistas la columna vertebral del mensaje, de lo que profesamos, de lo que creemos como adventistas del séptimo día. Entonces, vamos a mirar otra frase. Miren lo que dice Elena G. de White. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les sería imposible ejercitar fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto al que Dios lo haya llamado. Tremenda declaración. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día, si hay un tema que deberíamos manejar con facilidad, es el tema del santuario. Sus utensilios, ¿qué significan? El simbolismo, ¿a quién aplica? Pues vamos a ver un poco de ello hoy. ¿Listo? Así que vamos a mirar otra linda frase. Miren lo que dice Jaime White. El gran centro alrededor del cual se agrupa toda la verdad relativa a la salvación. ¿Cuál es el gran centro? El santuario. Interesante. Por eso la doctrina del santuario es nuestra doctrina central, nuestra doctrina que se constituye en la columna vertebral del mensaje adventista. De hecho, me atrevo a decir, con el respeto de muchos, que si nosotros no tuviésemos la doctrina del santuario, estaríamos cojos en lo que creemos. Estaríamos cojos. Por ende, tenemos el privilegio de caminar bien, con los dos pies puestos sobre la tierra, teniendo la certeza de que el mensaje que hemos creído es completo. Y fiel el que lo dio, y ha inspirado a sus hijos para que nosotros podamos comprender toda la verdad relativa a la salvación. Ahora bien, miren lo que dice, de pronto es más conocido para ustedes, ¿cierto que sí? ¿No? Dice: fue a través del estudio de los servicios en el santuario terrenal y su significado simbólico, junto a Daniel 8:14 como punto de partida, que el adventismo surgió como un movimiento histórico y desarrolló su identidad doctrinal e identificó su misión. ¿Ya saben quién es él? El pastor Ángel Manuel Rodríguez, uno de nuestros grandes eruditos de la actualidad. Ahora, mis apreciados, miren lo que él está conceptualizando allí. Es muy diciente. Fue a través del estudio de los servicios en el santuario terrenal y su significado simbólico, junto a Daniel 8:14. ¿Qué es lo que recuerda Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañana
y luego el santuario será purificado. ¡Wow! Y esa fecha nos trae hasta nuestro tiempo. ¿A qué fecha? 1822 de octubre. ¡Qué bien! Miren, eso deberíamos manejarlo nosotros así, como cuando comemos frijoles con arepa y aguacate. Así, facilito, porque eso es. La gente no sabe de esto. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, de practicarlo y compartirlo con otros. Y ahí es donde entonces nos vamos dando cuenta que el santuario es un lugar de ¿qué? ¿Cómo titula? Un lugar de encuentro y salvación. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, mis queridos! Vamos a mirar algunos aspectos muy dicientes aquí. Ahí tenemos ¿cómo se llama? Un diseño, un croquis, un diseño del templo. ¿Cómo se llama la maqueta? No, cuando se va a hacer los planos. Ahí tenemos los planos del santuario terrenal. Y hay una cosa muy interesante que descubrí al hacer esta investigación allí. Y es algo tan lindo que manifiesta y muestra la perfección creadora de Dios en todo. ¿Qué dijo Dios al sexto día cuando terminó todo? He aquí que todo era bueno en gran manera. Y cuando Él dio los diseños del santuario terrenal, también lo dio de tal manera que todo fuera bueno. Y vamos a mirar allí. Miren, voy a darle clic rápido y ahora me devuelvo otra vez. Esto no me está alumbrando bien. Está espabilando. ¿Sí ven el puntico rojo? ¿Alcanzan a verlo? Bueno, donde están las sombras grises. Si ustedes miran la línea del centro que los divide, está... Ay, lástima que esto no quiera alumbrar bien. Miren los cuadritos del centro, los grises. Hacia acá y hacia acá, hacia arriba y hacia acá y hacia el centro tienen las mismas dimensiones. Y hay una cosa representativa ahí muy interesante. Ahí tenemos ¿qué cosa? ¿Ya lo conocen? ¿El qué? El altar. Y tenemos entonces en el otro lado el arca, ¿cierto que sí? Del testimonio. ¿Qué pasaba en cada uno de ellos? Alguien que me pueda recordar un poquito. ¿Qué pasaba? El altar de sacrificio, del holocausto o sacrificio, ¿qué era lo que se llevaba a cabo allí? ¿Cierto que sí? Llegaba Robert como pecador y llevaba el cordero de 1 año. Llegaba, después de haber orado una y otra vez, llegaba a la puerta del tabernáculo, a la puerta del santuario con mi cordero allí. Y enseguida salía el sacerdote y me miraba y aquí hubo. ¿Qué pasó? ¿Usted otra vez? Esa es la actitud del ser humano, ¿no? El pensar, ¿otra vez, hermano? O tal vez no, hijo. Y procedían a ejecutar el proceso para dar la ofrenda por el pecado. Y entonces degollaban el animalito y Robert tenía que sostenerlo por este lado y por acá, porque ese animalito no podía caer. Porque ¿qué representaba ese cordero? Representaba al Señor Jesucristo, que nació en Nazaret. Y recuerden que la profecía decía que a Jesús no se le iba a quebrar, ¿cierto? Y si el cordero hacía esto, recuerdan, la historia de la redención relata muy lindo. Decía toda la gente, también lo hace. Cuando Adán y Eva pecaron y vieron por primera vez la muerte a través del cordero que representaba al Señor Jesús, dice la sierva del Señor que Adán sentía cuando el temblor tomaba a la víctima, al corderito, que empezaba como a palidecer, empezaba a desmayarse y él no podía soltarlo. Imaginen ustedes las sensaciones emocionales, los sentimientos que inundaban el corazón, la mente de Adán y Eva en ese momento, por nuestra culpa, por mi gran culpa, etcétera, etcétera.
y lloraban y sentían que la vida de ese animal se estaba yendo a medida que caía la sangre y no lo podían dejar caer. Porque no era simplemente un cordero, representaba al Redentor del universo, al Redentor del mundo, al Señor Jesucristo. Amén. Y ahora en el arca del testimonio, ¿qué pasaba? Ahí estaba la Chequina, ¿cierto que sí? Ahí se manifestaba ¿qué cosa? La gloria de Dios. El gran sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, el día del Yom Kippur o el día de la expiación, y entraba allí y entonces todo el pueblo estaba orando, clamando por sus vidas, tocándose el corazón. Señor, ¿en qué me falta que no me he arrepentido? Y el sacerdote llevaba la sangre del cordero, rociaba las cortinas y se presentaba. Y había una señal de aceptación y una señal de desaprobación. ¿Me la recuerdan? El Urín y el Tumín, ¿cierto que sí? Y entonces si acá en el Urín y el Tumín o al lado derecho se reflejaba una luz, entonces Dios estaba de acuerdo. Y del otro lado nada, entonces había que preocuparse. Pero lo cierto es que, mis apreciados, después que el gran sumo sacerdote salía del lugar santísimo, había fiesta en el pueblo, había sanidad, había restauración, había perdón, había salvación. Amén. Jesús vino a hacer eso por ti y por mí. Y la centralidad del arca del testimonio y del arca y el altar del holocausto son interesantes porque hay una conexión espiritual entre el uno y el otro. Y esa conexión tiene que ver con la muerte y con el ministerio sumo sacerdotal ¿de quién? Del mismo que representaba el Cordero, a Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús aquí en la tierra ofició en el santuario terrenal, ¿sí o no? No ofició. Pero después de su muerte y ascensión al cielo, ¿qué pasó? 1844, ¿qué pasó en adelante? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿A hacer qué cosa? Pues a hacer expiación por tus pecados y por mis pecados. Y ahí está la conexión. Murió aquí en la tierra y subió al cielo, al lugar santísimo, a interceder por ti y a interceder por mí. Amén. Muy bien, vamos a avanzar. Qué interesante. El atrio, ¿qué significaba el atrio? ¿Qué sucedía en el atrio? ¿Qué había en el atrio? Representaba la obra de Cristo en la tierra. ¿Qué representaba el atrio? La obra de Cristo en la tierra. ¿Cuál era el atrio? Ahí tienen el pastel, entre otras cosas. ¿Qué había en el atrio y cuál era el atrio? Pues déjeme decirle que el atrio tiene que ver con el patio que rodeaba ¿qué? El santuario. Toda la parte exterior. Y en la parte principal estaba, ya vimos ahorita el primero, el altar de sacrificio, la fuente o el lavacro, ¿cierto que sí? Y por supuesto la entrada, ¿no? La puerta para ingresar. Saben que la puerta del santuario terrenal, la puerta de ingreso no era puerta, eran unas cortinas. ¿Y saben qué simboliza eso? Independientemente de otros conceptos, simboliza que la entrada a la salvación es fácil. Amén. Que el camino, que la puerta no tiene cerrojos, que la puerta no es dura para abrir, que simplemente es dar los pasos por la fe en Jesús y entrar al camino de la salvación. Amén. Pues Jesús así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea su nombre. Mis queridos,
miren, representaba la obra de Cristo en la tierra. O sea que la tierra simbolizaba el atrio. Solo el atrio era el planeta Tierra, donde hoy habitamos cerca de 8.000 millones de habitantes mal contados. Pueden ser 9.000. Eso representaba el atrio. Y entonces sigue diciendo, Juan en su primera epístola dice que Cristo vino mediante agua y sangre. Capítulo 5, 6 al 12. En el atrio se representa estos dos elementos y estos anticipaban el agua, además de representar la limpieza del pecado que Cristo nos ofrece, representa también el inicio de su ministerio terrenal, de Cristo como Mesías en el río Jordán cuando fue bautizado. La sangre representa la consumación de su ministerio mesiánico en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros. Tanto la fuente de agua como el altar de sacrificios se hallaban en el atrio. El atrio representa la obra del Mesías en la tierra. Amén. O sea que no es casualidad que exista el patio o el atrio en el santuario terrenal. Tenía un propósito, una enseñanza que darle al pueblo de Israel y darla a cada uno de nosotros. Ahí ven el atrio, ¿sí lo identifican? ¿Cuál es? Pues esta parte, miren esto aquí. Todo lo que tiene que ver con esto, eso representa la obra de Cristo aquí en la tierra. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén, gloria al Señor. Qué bueno, vamos a avanzar entonces. El tabernáculo, ¿qué representaba? El altar de sacrificio, de acuerdo a Éxodo 27, 1 al 8, es el primer objeto que se encontraba al entrar al atrio, hecho de madera de acacia, cubierto de bronce. Sus dimensiones eran de 5 por 5 por 3 codos, símbolo del sacrificio en la cruz del Calvario. La finalidad esencial del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, la única que hacía expiación en el altar por las almas. Es decir, todo lo que se hacía en el altar de sacrificio representaba lo que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Y qué lindo en esta Semana Santa, comillas, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entender que el altar de sacrificio representaba la obra de expiación del pecado por medio del sacrificio en la cruz y con el propósito de salvarnos. Pero ahí sigue enseguida el lavacro, Israel y el lavacro de agua. Miren, en Hebreos 11, 28, 29 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué cosa? Ahogados. Ay, el altar, el lavacro. Primera de Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. ¿En dónde? En el mar. ¡Wow! Ahorita al comienzo les mencionaba que el agua representaba purificación, limpieza. También marcó el inicio del ministerio de Jesús cuando fue bautizado. Y nos recuerda aquí la palabra de Dios a través de Hebreos y también a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, que el lavacro también representa el bautismo que usted y yo hoy tenemos por la fe en Jesús. Amén. Limpieza. Y si ustedes notan allí, el lavacro original no es el que está en la parte interna más oscuro, sino el de afuera, más amarillo, más dorado. Tenía para lavarse los pies y también las manos. Limpieza. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y 3 en adelante, dijo lo siguiente?
yo soy la vid verdadera y vosotros. Dice, entonces el versículo, el versículo 2 dice que los que están limpios no necesitan, ¿sí? Pero si ustedes notan allí, la palabra de Dios está recordando que el que está limpio no necesita sino, ¿qué cosa? Lavarse los pies. Y que todo árbol en que no hay fruto, dice el Señor, que lo cortará. Pero el que da fruto lo limpiará para que dé, ¿qué cosa? Más frutos. Y ahí el Señor entonces nos está mostrando la necesidad de limpiarnos nuestros pies, de limpiarnos nuestras manos, de purificar nuestro ser. ¿Por qué las manos y por qué los pies? La sierva del Señor dice que ustedes y yo hoy aquí en la tierra somos las manos y los pies de Cristo. Y necesitamos tenerlas limpias y puras para servir a los demás. Amén. Interesante. Ahora bien, harán también una fuente de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Éxodo 30:18. La realidad de lo que representaba, dice, el agua representa el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 7:37-39, representa la palabra de Dios también, representa el bautismo, y de manera sintética representaba la limpieza espiritual de nuestros pecados por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Todo tiene una razón de ser en el santuario terrenal. No era por casualidad que Dios dijo, no, vamos a colocar esto aquí y esto allá y listo. No, Dios es perfecto en todo lo que hace. Y miren ahora el lugar santísimo, el lugar santo, perdón. El lugar santo representaba la continua intercesión de Cristo por su pueblo. El apóstol dice que Él vive siempre para interceder por ellos, por nosotros. Hebreos 7:24. ¿Qué había en el lugar santo? Ahí estaba la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. ¿Qué representaban cada uno de ellos? ¿Cuál era el propósito de Dios tenerlos allí? En la mesa nunca podía faltar el pan fresco. Cada sábado lo cambiaban. Era cambiado cada sábado, el día de adoración establecido por Dios. Este acto señalaba al sábado como el día de renovar el pan espiritual en la vida del creyente. Esto demuestra que el sábado sería un día especial en la vida del Mesías y de sus seguidores. Con razón, hablando de la tierra y los cielos nuevos, el profeta Isaías dijo que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de Dios. Amén. ¿Tiene un propósito? Sí. ¿Quiere Dios que lo aprendamos? Sí. ¿Que lo coloquemos en práctica? Sí. ¿Y que entendamos el simbolismo de cada uno de ellos? Sí. Los panes, ¿qué representaban? Estaba hecha de madera la mesa, madera de acacia y cubierta con oro, de acuerdo a Éxodo 25, 23 y 30 al 30. Sobre ella se colocaban cada sábado 12 panes sin levadura, Levítico 24, 5 al 9. Esos panes simbolizaban a Jesús, quien es el pan de vida, Juan 6, 35. También simbolizaban la palabra de Dios. Amén. ¿Recuerdan cuando en Malaquías capítulo 3, donde hablamos de los diezmos y las ofrendas? Que el Señor nos invita a ser fieles a Él en los diezmos y las ofrendas, y promete que siempre habrá alimento, siempre habrá pan en nuestra mesa, pues se está refiriendo a la palabra de Dios. Amén. Y es allí donde tiene sentido e importancia, mis apreciados, la mesa de los panes, representando a Jesús como el pan de vida, representando a su palabra como la fuente para guiarnos. El número de los panes era por cada tribu de Israel. ¿Cuántos eran la tribu de Israel?
12, muy bien. Y por cada apóstol, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. Que debían alimentar al mundo con el pan de vida. Interesante. Mis queridos, el Señor quiere que entonces entendamos que es tu privilegio, es mi privilegio comer del pan de vida, la palabra de Dios. Amén. Creer en Jesús y fortalecer nuestra fe, llenándonos de su palabra para compartir el pan de vida con otros. Amén. Anoche por eso les daba la cátedra, comilla, el recorderis de la importancia de dar los estudios bíblicos, de compartir la fe de Jesús, el yo creo, de joven a joven. Ahora bien, mis queridos, el candelabro de oro, ubicado al lado sur del lugar santo, tenía 7 brazos, era alimentada por aceite de oliva puro, era una fuente constante de luz para el lugar santo. No había tiniebla en él, siempre debía estar encendido. Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El aceite de oliva simboliza la obra del Espíritu Santo que ilumina a la iglesia. La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis queridos, la luz representa también allí al Espíritu Santo, representa a Jesús, representa la importancia de la verdad para iluminar el camino de aquellos que no han creído. Nunca podía faltar aceite en el candelabro, ni incienso sobre el altar del incienso. Al lugar santo entraba a ministrar los sacerdotes diariamente. Este ministerio en el lugar santo implicaba la aplicación de los beneficios del sacrificio al pueblo del pacto. La administración en el lugar santo frente al altar del incienso representa la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Amén. Allí se encuentra Él intercediendo por nosotros. El altar del incienso, ¿qué es lo que representa? Las oraciones, la mediación permanente de Cristo, la mediación de Él en nuestro favor. Y allí lo tenemos. Miren, qué interesante. Ahí están las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Se ubicaba directamente en el lado opuesto de la puerta de entrada, enfrente del velo decorado que dividía el lugar santo del santísimo, fabricado de acacia con cubierta de oro. Tenía constantemente un incensario encendido con brasas tomadas del altar del sacrificio. Era allí donde el sacerdote quemaba diariamente incienso aromático que llenaba el lugar santo y entraba al lugar santísimo. El incienso aromático que llega hasta la presencia de Dios simboliza las oraciones de intercesión y confesión de los creyentes, suavizados por el Espíritu Santo. Qué lindo, mis queridos. Resulta que cuando usted y yo oramos, nuestras oraciones han de ser moldeadas por el Espíritu Santo, para que lleguen al trono de la gracia como olor fragante, y el Señor entonces actúa con poder, actúa con misericordia, y es allí entonces donde se manifestaba y se profetizaba, comillas, se mostraba simbólicamente la obra intercesora de Cristo permanente en nuestro favor. Y ahora, el lugar santísimo era el lugar más respetado y sagrado del santuario. ¿Era qué cosa? ¿Qué pasó cuando Jesús murió a las 3 de la tarde? El cordero se escapulló, se fue,
se escapó, se voló, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué quedó a la vista del pueblo? El lugar santísimo, que en otro tiempo nadie podía verlo. Ese es otro tema, pero investiguen qué pasó y qué significa eso. Es importante, mis queridos, entonces, entender que el lugar santísimo del santuario terrenal era, y curiosamente la sierva del Señor dice que era. Eso tiene una importancia. El lugar más respetado y sagrado del santuario. Allí se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, manifestando su perpetuidad. Los 10 mandamientos, desde allí Dios se revelaba a Moisés, por lo cual se denominaba el arca como símbolo del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y Éxodo capítulo 25, versículo 8, menciona la orden que Dios le da a Moisés. Y me harán un santuario y habitaré en medio de vosotros. Sí, mi hermano Luis. Muchas gracias, hermano Luis. Sí, de manera simbólica usted está diciendo una gran verdad. Pero lo digo así abiertamente, de manera simbólica, porque en viva realidad este no es el lugar santo, ni este es el lugar santísimo. Pero simbólicamente sí representa a través del santuario terrenal la obra que Dios estaba haciendo en un lugar y la obra que está haciendo hoy en otro lugar, lugar santo y lugar santísimo. Pero la aplicación, la observación, el consejo, la recomendación que de manera tácita está haciendo el hermano Luis es real. Es real. Y creo que en el segundo tema de esta serie que tengo hablo al respecto. Dice la sierva del Señor que cuando el pueblo entraba a adorar a Dios, entraba quedamente. ¿Qué significa ese término? Quedamente. Y dice ella que entraban con una actitud de adoración porque salían de la casa con una actitud de adoración. Y llegaban al templo no para adorarlo, porque ya venían adorándolo. Amén. O sea que todo parte de tu actitud cuando sales de la casa y de mi actitud cuando salgo de la casa a adorar a Dios en el templo. Si este fuera literalmente el lugar santísimo, Dios del cielo, ¿qué sería de mí? Solo hago esa observación, ¿listo? Pero simbólicamente, mis apreciados, sí tiene una representación de reverencia y adoración a Dios. Acá no se sube de cualquier manera. Y al templo tampoco debemos entrar de cualquier manera, pues venimos, como dice el hermano y como dice la palabra de Dios, a encontrarnos con el Elohim, con el Altísimo, con el Adonai. Eso significa que al venir a adorar a Dios, cuando salgo de la casa, ya debo venir con una actitud reverente, de respeto. Y la expresión que la sierva del Señor utiliza, que yo llego al templo quedamente, es que yo llego, lo voy a parafrasear, llego al templo. Consejos para la iglesia, capítulo 45, si no estoy mal. Esa es una recopilación. Consejos para la iglesia, capítulo 45, si no estoy mal. Dice ahí que entra quedamente, se sienta porque ya viene adorando y continúa adorando. Y pareciese que ella dice ahí que si yo saludo al hermano que está ahí al lado ya estoy siendo irreverente. Porque es que él está adorando ya y usted llegó tarde y lo va a interrumpir a él, llegue temprano. Eso está en ese capítulo. Hermanos, ustedes leen ese capítulo, de ese capítulo tuve un seminario en cada iglesia del Distrito Orión cuando estaba como anciano en la iglesia Canaán. 2008, en ese tiempo, 2008, 2010, 2012.
En cada iglesia Dios me dio el privilegio de compartir un seminario sobre ese capítulo. ¿A qué vas al templo? ¿Con qué actitud sales de la casa a adorar a Dios? Y cuando llegas allá, vas a ver si lleva la falda larga, si el pantalón es el mismo del sábado, si la camisa y la corbata la está repitiendo, o vienes a adorar a Dios, a encontrarte con Él. Cierro paréntesis que no abrí. Pero mis apreciados, este lugar un día fue consagrado para Dios. Amén. Y por eso es santo, no santísimo. Es santo, porque fue separado para la adoración de Dios. Y cuando usted pisa tierra santa, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Todo eso está en ese capítulo. Yo siempre lo cargo en mi bolso, no sé si lo traje ahorita, si lo traje enseguida o mañana. Mañana le voy a dar el capítulo completico, la página tal. ¿Listo? Para que ustedes lo busquen y lo lean. Volvamos entonces al lugar santísimo. Del santuario terrenal hecho ¿por quién? Por Moisés. Ordenado por Dios. Y entonces dice que allí Moisés estaba allí y Dios se manifestaba su gloria, y que la ley y el arca del pacto representaba el reino de Dios. Allí solo podría entrar el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año, el día de expiación o de juicio, o el día del Yom Kippur en hebreo. El día de expiación era seguido por la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que además de representar las cabañas o tiendas en las cuales el pueblo habitó durante su peregrinación por el desierto, representaban las moradas eternas. Luego del día de expiación, moraremos en nuestra habitación celestial. Amén. Qué interesante. Todo lo que sucedía alrededor del santuario terrenal tenía un significado simbólico eterno. Eso es lo que debemos tener presente allí. Y vamos a mirar algunos aspectos allí interesantes. Miren, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Además, Moisés colocó en el arca la vara de Aarón, que reverdeció y dio almendra, un frasco con maná. Al lado del arca fue colocado el rollo de la ley ceremonial. Ojo, ¿a qué cosa? A un lado. Eso es muy significativo. Porque como adventistas del séptimo día creemos, enseñamos, profesamos, vivimos que las leyes ceremoniales quedaron abolidas con la muerte de Cristo. Todo lo que prefiguraba a Cristo, y por eso el significado de colocarla a un lado, las leyes ceremoniales. Listo, ahí solamente ese paréntesis allí. Listo. Moisés colocó en el arca la vara de Aarón, que reverdeció, y un frasco con maná al lado, no adentro. Eso es lo que quiero decirles. Al lado del arca fue colocada el rollo de la ley ceremonial. 2 querubines labrados a martillo en oro puro formaban parte del propiciatorio o cubierta del arca. Desde entre los querubines, Jehová hablaba con Moisés y le revelaba su voluntad. A esa gloria o presencia de Jehová entre los querubines se le denominaba la Shekinah. Tremendo, la gloria de Dios. Y saben, otra curiosidad para que ustedes investiguen por qué. El sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez al año, y Moisés podía entrar cada vez que quisiera. ¿Por qué? Ahí le dejo la inquietud. Muy bien, vamos a avanzar porque el tiempo se nos fue. Pero esto está tan bueno, ¿cierto? Muy bien, a ver, esto aquí se me atascó. Bueno, hay algunos aspectos que coinciden porque Dios tuvo algunas comillas, preferencias. ¿Me ayudan allí para pasarla, por favor? Algunas preferencias y no preferencias.
En sí no eran preferencias, sino que Dios le permitió a Moisés. Dios quiso que fuera así. Punto. Pero bueno, hay que leer un poquito al respecto. Muy bien, en el capítulo 45, yo les estaba diciendo el capítulo que no era ahorita. No anoten el capítulo. El capítulo 45 de Patriarcas y Profetas, o Profetas y Reyes, es el que habla de todo lo que tiene que ver con el santuario. Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, capítulo 45. Se titula El santuario y sus servicios. Lean todo ese capítulo. Lean Éxodo, capítulo 25 hasta el capítulo 48 y unas citas de Deuteronomio. Y se van a dar cuenta por qué Moisés entraba. Ahora miren, las tablas de la ley dentro del arca del testimonio. Las tablas de la ley dentro del arca testificaban que el reino de Dios está fundado sobre las normas inmutables de la justicia, la cual debe ser respetada aún por la gracia divina. La gracia no puede, escuchen bien esta parte, la gracia no puede concederse de manera que invalide la ley. La gracia está cimentada en la ley de Dios. Por eso la ley de Dios es vigente en toda la historia del universo, en toda la historia de la tierra. La ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo moral de Dios es transversal en todo lo que pasa en el ser humano, porque son el fundamento de la gracia después que el hombre pecó. Porque la ley muestra en el carácter de Dios, su amor, su ternura, su cariño para con nosotros. Y es allí donde el pecador se acerca, reconoce su culpa, entiende que es pecador. Y dice, el propósito mismo del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un medio que no invalida la ley, sino que la establece. El propiciatorio mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley, y el pecador podría ser salvo de la muerte. El castigo decretado por la ley, basándose solamente en la ley, Dios es el Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que el pecado nos separa de él. Debe intervenir el propiciatorio, rociado de sangre, pues solo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él podemos hallar gracia y el oportuno socorro. Y es allí donde finalmente, mis queridos, un breve repaso para que terminemos. El atrio representa la obra del Mesías en la tierra. El agua del río Jordán marcó el inicio del ministerio de Jesús, representado por la fuente o lavacro, y su sangre derramada en la cruz del Calvario marcó la consumación de su obra mesiánica, representado por el altar de sacrificios. El lugar santo representaba la intercesión de Jesús, que dio comienzo cuando ascendió al cielo y que terminó en el lugar santo en 1844 y comenzó en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial. El lugar santísimo señala la última fase de esa obra intercesora en el cielo, más la fase del juicio preadvenimiento, de lo que hablábamos ayer. Luego de esa fase final, durante la cual Cristo asignará el reino a los santos y dictará sentencia contra sus enemigos, Cristo vendrá a compartir su reino, dominio y majestad con los redimidos y a poner fin a los enemigos. Y el arca del pacto o del testimonio con las tablas de la ley y el propiciatorio, símbolo de la misericordia, representaban el carácter de Dios, su trato con la humanidad y el gobierno infinito de Jehová con su perfecta justicia y perfecta misericordia en favor de la raza humana, o sea, tú y yo. Amén. Mis queridos, no es casualidad que el Señor nos haya revelado tan grande ministerio y misterio de salvación. Allí está Jesús intercediendo por ti hoy.
Ahí está Jesús en el lugar santísimo, esperando que vayamos a Él. Y que recordemos que lo que se celebra hoy en el mundo es trascendente, porque adoramos un Dios vivo, un Dios que vino, pagó la deuda de mi pecado, murió, pero también resucitó. Amén. Y Él está esperando por ti. ¿Quieres tú en esta noche junto conmigo decirle: Señor, toma mi corazón y cámbiame? Colócate en pie, por favor, conmigo. Vamos a orar para que terminemos. Y cada uno en su mente y su corazón le dice: Señor, tómame, llena mi vida, transfórmame, quiero estar contigo en el cielo. Los que les sea posible, por favor, nos vamos a colocar de rodillas. Amado Dios y eterno Padre, en esta hora, Señor, nuestro corazón renueva la esperanza en Jesús. Reaviva la esperanza de la salvación. Renueva la fe en el Hijo de Dios. Reaviva la motivación para ser fieles a ti y respetar tu templo. Respetar cuando venimos a adorarte. Entender que tú eres el Dios verdadero. Entender que tú vives y reinas para siempre. Padre, gracias porque a través de tu palabra nos muestras los significados simbólicos del santuario, de sus utensilios y lo que representa en ese momento y lo que representa hoy para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos. Toma nuestra mente y límpiala, purifícala. Toma nuestros cuerpos y lávalos con la sangre de Jesús. Danos tu paz, oh bendito Señor. Al ir a casa, que tu presencia y tu compañía ilumine nuestros pensamientos, guíe nuestros pasos, y que mañana a las 8:45 podamos estar en este lugar listos para encontrarnos contigo, para adorarte, para consagrarnos, para reavivar la esperanza y no perder la fe que tenemos en ti. Bendice a los jóvenes que están en los campamentos, en Urabá, en Necoclí, y los que están, Señor, en Coveña y en otras partes del mundo que están disfrutando, Señor, de estas experiencias que enriquecen sus valores, sus principios y su fe. Bendice a los jóvenes de esta iglesia que están en el retiro espiritual. Bendice al ministro, Señor Dubán. Cuídalos, guíalos y que puedan disfrutar para la gloria de tu nombre. Llévanos en tu presencia y en tu compañía. Te lo pedimos en esta hora, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, mis queridos. Que el Señor Jesús les bendiga. El Señor Jesús llene sus vidas de paz, de gozo y la disposición de adorarlo y de servirlo en espíritu y en verdad. Y recordemos que con la ofrenda de amor del Cordero fuimos rescatados y Él pagó el precio que debíamos pagar todos. Dios les bendiga.